Perfecto. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Aquí vamos a trabajar el día de hoy, con las rotaciones, ¿sí? Las rotaciones de los objetos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un determinado objeto, ¿sí? Aparte de la luz o la cámara, vamos a agregar a nuestra escena, por ejemplo, un cubo. Fíjense que yo acá puedo cambiar en layout 2×3, entonces puedo ver la vista en modo game y la vista en edición, ¿no? Por ahí eso es más cómodo para mí, ¿sí? Para poder darme cuenta cuando muevo el game object cómo se ve en escena, ¿no? Cómo afecta la escena. Bien, entonces, cuando tenemos un game object, ustedes saben que una de las propiedades que tienen todos los game objects es la propiedad transform, ¿no? Y clases anteriores hemos trabajado con la posición, ¿sí? ¿Y la posición qué tipo de objeto es? La posición, ¿qué tipo de elemento es? Un position. Transform. El position es una propiedad de transform, ¿sí? Es un atributo de transform, así como, no sé, nombre, apellido, son propiedades de una persona. Bueno, position, rotation, scale, son propiedades de un transform, Perdón, sí, ¿sí? un vector 3. Un vector 3. Eso. Ahora, ¿qué tipo de dato guardo en un position? Esa tendría que haber sido la pregunta. Un vector 3. Perfecto. Ahora, con respecto a la rotación, ¿sí? Ustedes pueden ver que tenemos, en la rotación, tenemos la posibilidad de poner el ángulo de rotación en cada uno de los ejes, ¿sí? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿ok? Resulta que, perfecto, si yo voy poniendo grados de rotación en cada uno de los ejes, es como que puedo apreciar, ¿sí?, el movimiento en cada uno de esos ejes, ¿no? Para rotar ustedes tienen esta herramienta, ¿no? Rotar. Fíjense que si yo voy dando rotación a cada uno de los ejes, ¿sí? Rotación al eje X, Y Z, puedo ir dándome cuenta cómo se va moviendo, o cómo va rotando la figura, ¿ok? Y puedo ir viéndolo acá en las propiedades, los valores que va a tomar. Ahora, ¿qué pasa si yo a veces necesito hacer que roten simultáneamente los tres ejes? Hay situaciones que coincide la dirección de un eje con otro, entonces es como que no notamos ese efecto, ¿ok? Por esa razón, aparece un tipo de elemento que es el quaternium, que incorpora un eje más, temporal, virtual, si se quiere, que es el eje W, para, digamos, hacer los cálculos de rotación extra cuando hay movimientos eh, sobre distintos ejes, pero coinciden en la dirección. Entonces, no, si yo solamente contara con la rotación simultánea en los tres ángulos X y Z, quizás si hay dos eh, rotaciones que coinciden en la dirección y no se notan, ¿sí?, el eje W, ¿sí?, es el que se va a encargar de hacer ese cálculo extra para que notemos o emulemos la simulación en esa dimensión, ¿no? Entonces, sintetizando, vamos a ver cómo podemos cambiar el ángulo de rotación valiéndonos de objetos de tipo quaternium, ¿ok? Y ya que estamos de esta clase, quaternium, vamos a ver distintos métodos, ¿sí? Vamos a ver distintos métodos, que los vamos a aplicar después en una actividad. Observen lo siguiente. En este caso, le vamos a setear. Yo puedo setearle, a ver, del vamos, ¿sí?, la posición para que vuelva al estado 0, 0, 0, y puedo setearle la rotación para que vuelva al estado 0, 0. ¿Ok? Ahora, supongamos, ¿sí?, que a este cubo nosotros queremos crearle un script y que por código se seteen esos valores, ¿sí? A 0, 0 la posición y la rotación a 0, 0, ¿no? Que vuelva al estado original. Vamos a crearnos una carpeta
script. Recuerden que dijimos script, puedo poner en plural, que vamos a organizar nuestros scripts dentro de una carpeta. Vamos a crear aquí un script y le vamos a poner a este script origen. Ya van a ver por qué. Nosotros acá tenemos nuestro cubo, ¿ok? Y pretendemos asociarle a ese cubo, ¿ok? El script origen. Si quiero anexarle este script al cubo, puedo hacerlo de varias formas. Una es tomando el script y arrastrarlo acá al árbol, donde tengo todos los GainObjects directamente a cubo, o podría arrastrarlo, ¿sí? Previamente seleccionado el cubo, fíjense acá, agregarlo en la propiedad, agregarlo como nuevo componente. Esperen que me molesta acá la barra. Puedo mover esto. Ahí, acá como nuevo componente, ¿no? ¿Sí? En este caso, vamos a hacerlo más rápido. Vamos a arrastrar el script al GainObject cubo, selecciono cubo y me aseguro de que se haya agregado el script. ¿Ok? Sabemos que si queremos editar este script, basta con que hagamos doble clic, seguramente se va a ejecutar algún IDE, alguna herramienta para codificar, como en este caso, codear, digamos, en este caso Visual Studio. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Sí? Primero, yo quiero de entrada setearle a este GainObject, ¿no? A este cubo. Recuerden que a este cubo le acabamos de asignar este script, por si no queda claro. Yo quiero que de entrada este cubo quede en la posición 0, 0 y, digamos, sin rotación. Entonces pregunto, si quiero que esa tarea se ejecute una sola vez, antes de que aparezca el GainObject en escena, ¿en dónde tendría que escribir esa acción? En Start o Awake. En el start o en el await, exactamente. En este caso sería en el start, ¿sí? El await se va a ejecutar, ni bien cargan ustedes el juego, ¿sí? Ni bien ustedes cargan el juego, se ejecuta el await de todos los GainObjects que ustedes tienen en la escena. Y el start antes de que empiece a funcionar ese GainObject, ¿no? Por alguna razón. Ustedes dirán, bueno, pero si el start también se ejecuta, porque cuando pongo la escena, ¿sí? Ya se instancian los objetos, sí, pero van a ver ustedes que por ahí pueden llegar a tener GainObjects que no estén directamente en escena, sino que después ustedes los pretenden instanciar desde código, ¿sí? Podría llegar a suceder que tengan, no sé, una bala de cañón, por ejemplo, y les interesaría que o una explosión, ¿tá? Vayamos así, una explosión. Un GainObject que representa una explosión. Entonces les interesaría que ese GainObject se instancie solamente cuando dos objetos impacten, ¿no? Entonces, lo voy a tener al GainObject en mi proyecto, pero no se va a instanciar automáticamente, no se va a cargar en escena, sino que lo voy a instanciar yo manualmente, ¿no? Bueno, entonces, si estoy usando, en este caso lo vamos a hacer en el estado. Entonces, pregunto, ¿cómo harían para setearle la posición, que vuelva a la posición X, Y, Z a 0? Con Transform Position Con igual transform position, exactamente. Es decir, que yo acá necesito el método getComponent para poder acceder al transform del GainObject al que está asociado este script. no. No, porque de manera nativa tengo en el monoBehavior la propiedad transform. ¿Sí? Fíjense que tengo el atributo transform. ¿Ok? Y tengo la posibilidad ahí de setearle la posición. ¿Sí? Position. Fíjense que yo podría ponerle al transform position, ¿sí? Y ya asignarle un vector 3 con valor 0. ¿Sí? Fíjense que yo puedo poner vector 3.0 y esta propiedad 0 es un vector con los tres ejes en 0. ¿Sí? Lo puedo hacer así, ¿no? Podría hacerlo así, o podría, lo voy a comentar acá, podría hacer así, un new vector 3, ¿no? Inicializando
las tres coordenadas en 0. Perdón, en 0. Cualquiera de las dos formas sería lo mismo, ¿no? Perfecto. Y ahora, yo quiero setearle la rotación, ¿sí? Dejarlo sin rotación. Entonces, para hacerlo, también accedo a través de transform, ¿sí? Utilizando la propiedad rotación, y de la clase quaternion invoco directamente la propiedad identity. Y el identity lo que hace es setearle a 0 los 3 grados, ¿sí? Los 3 ángulos de rotación. ¿Sí? Entonces, siempre es conveniente, de aquí en más, cuando ustedes pongan un GainObject en escena, sobre todo si es un GainObject que después van a instanciar ustedes, ¿sí? Por código. En este caso el cubo se va a instanciar solo porque lo está en escena directamente. Ustedes lo colocamos nosotros en escena. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tomar por costumbre, ¿sí? Si es un GainObject que vamos a instanciar nosotros dinámicamente, de asegurarnos, ¿sí? En el start, sobre todo, de setearle más que nada la rotación. ¿Ok? Entonces, si nosotros guardamos los cambios, vamos a la escena y ejecutamos, deberíamos lograr que este GainObject vuelva a la posición 0, a ver si yo lo selecciono. Fíjense que volvió a la posición 0, ¿sí? Y la rotación quedó en 0, 0, 0. ¿Ok? Bien. Bueno, quiero mostrarles un método, ¿sí? Quiero mostrarles un método de Quaternion, que es el método Loop Rotation, ¿sí? En donde, dados dos GainObjects, yo puedo hacer que uno de los GainObjects, teniendo referencia del otro, ¿sí? Gire o rote de acuerdo a cómo yo voy desplazando el GainObject original. ¿Sí? A ver, yo voy a tener un GainObject como pivot, digamos, como referencia. ¿Sí? Si ese GainObject de referencia yo lo giro, y este otro GainObject tiene un script que está mirando a este GainObject, yo puedo hacer que cuando gire o mueva este GainObject, mejor dicho, cuando lo mueva, este rote, ¿sí? Para seguir mirándolo. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos este GainObject, ¿sí? Tenemos este GainObject, este cubo. ¿Ah? Este cubo le vamos a poner de nombre, le vamos a renombrar, le vamos a poner origen. ¿Sí? Este cubo origen es al que le seteamos el script origen. ¿Sí? No hace nada más que eso. Y ya que estamos, le vamos a poner un tag, ¿sí? Una identificación, una etiqueta, ¿sí? A este cubo que tiene de nombre origen. Fíjense que le cambiamos el nombre acá, la lista de GainObject. ¿Sí? A ver si yo saco, vamos a hacer así. Layer, vuelvo al modo por defecto. ¿Sí? Acá está. Tengo en mi escena la cámara, la luz, y tengo este cubo que le cambié de nombre a origen. Como hice, clic secundario, rename, una forma, ¿sí? Le escribí el nombre, o selecciono y pulso F2, también puedo cambiar. ¿Sí? Varias formas de cambiarlo. Ahora bien, a este cubo, ¿sí? A este cubo, al que le habíamos seteado la posición, le pusimos, le vamos a poner de tag, le vamos a poner un tag. ¿Sí? Entonces en tag, que dice que está sin taguear, le vamos a agregar un tag, ¿sí? Un poquito más, le vamos a poner de tag original, por ejemplo, ¿sí? Una etiqueta. Fíjense que si lo vuelvo a seleccionar origen, está diciendo que no tiene tag. A ver, descuelgo y me aseguro de seleccionarle el tag que acabé de crear, ¿no? Original. Entonces, este GainObject en escena se llama origen y tiene un tag llamado original. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es agregar otro cubo. A GainObject, objeto 3D, cubo. Vamos a correr un poquito más acá. ¿Sí? A ver cómo se ve la vista 2x1. Bien, acá tengo el cubo que acabo de agregar y allá está origen. Acá el cubo que acabo de agregar y allá está origen. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que este, ¿sí? Sea el que rote, este cubo que acabo de agregar, rote mirando al cubo original cuando lo desplace. ¿Sí? Entonces a este le podemos poner de nombre, no sé, Mirón.
Entonces, a este cubo que acabo de agregar, a ver, voy a ir otra vez a la vista por defecto, este cubo que acabo de agregar, le voy a cambiar de nombre al GainObject, vamos a poner Mirón, por darle un nombre, ¿no? Y vamos a agregar un script. Entonces, bueno, yo les voy a ir preguntando a medida que vayamos avanzando. Voy a crear acá, ¿sí?, un nuevo script. Este script va a ser para Mirón. Me aseguro de antemano de asignar el script. Esperemos que lo cree. Toma su tiempito. Nos vamos a asegurar de asignar este script a este nuevo GainObject. ¿Ok? Si yo hago clic en Mirón, aparte de tener todas las propiedades de cubo, tiene el script Mirón. Genial. Bueno, entonces, ahora yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir respondiendo. Yo necesito, ¿sí?, yo necesito, para poder hacer que Mirón rote mirando siempre al otro objeto de referencia, que va a ser el que tiene el tag original, necesito tener referencia a ese GainObject, es decir, yo necesito acá tener referencia al otro GainObject. Este GO es el GainObject, pretendemos guardar ahí la referencia al GainObject original, ¿sí? ¿Estamos? Y quiero acceder de ese GainObject original a la propiedad transform, ¿sí?, de ese origen. Entonces, para que se vaya entendiendo, en la variable GO quiero tener GO, el nombre que ustedes le quieran poner, ¿sí? En la variable GO quiero tener referencia al GainObject, ¿sí?, origen, que es al que le pusimos el tag original. Y en transform, en la variable origen, que es de tipo transform, quiero referenciar el transform de ese GainObject. ¿Ok? Entonces, les pregunto, yo quiero inicializar esas variables en el start. ¿Cómo harían para inicializar, por ejemplo, esta variable GO con la referencia a ese GainObject llamado origen, ¿sí?, al que le pusimos el tag original? ¿Cómo vimos nosotros que podríamos referenciar? ¿De qué manera? Con el tag. Usando el tag, ¿no? Entonces, yo podría decir que a esa variable GO la voy a inicializar con, ¿sí?, y ahora, ¿cómo busco el otro GainObject por el tag que le pusimos de nombre original? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué método? GameObject with tag. Al lado. Sí, es find GainObject with tag, ¿no? Y ese método, find, fíjense que no lo tengo acá, ¿sí? Find GainObject no lo tengo acá, ¿no? Entonces, la forma de buscarlo, ¿sí?, la forma de buscarlo sería usando, find GainObject with tag es un método estático que tiene GainObject, ¿no? Entonces tengo que poner GainObject, punto, y esta clase es la que tiene este método. Find GainObject, ¿sí? Fíjense que tienen dos métodos. Uno, find GainObject en plural, ¿sí?, with tag, y el otro en singular. ¿Qué quiere decir esto? Que si uso el que tiene el object en plural, ¿sí?, yo podría tener en mi escena más de un GainObject con el mismo tag, ¿sí? Entonces, lo que voy a obtener acá es un arreglo, ¿sí?, con la referencia de todos, de GainObject, digamos, ¿no? Como en este caso tengo un solo GainObject, me interesa rescatar ese primero, ese único que tengo, voy a usar este, el plural, el singular. Find GainObject with tag, le paso por parámetros la cadena, un string, con el nombre del GainObject, y me tengo que asegurar de esto, miren. Yo voy a escena, mi GainObject origen tiene el tag original, fíjense, la O mayúscula, ¿sí?, original. Entonces, tal cual, lo voy a escribir acá, entre comillas, original. Entonces, si todo sale bien, después de que se ejecute esta línea, la variable GO apunta a ese cubo, ¿no?, que se llama, que tiene el tag original. Ahora,
¿cómo haría para obtener, ya me lo estaba bocinando el IntelliJ, ¿cómo haría para obtener ahora de este GainObject, ¿sí?, el transform y asignárselo a la variable origen? ¿Sí? Es decir, yo en la variable origen quiero guardar, el transform de ese GainObject GO. Fíjense que recién me sugería, ¿sí?, vieron que me sugiere el IntelliJ, me dice, podés poner GO, que es tu GainObject, getComponent y decirle que querés acceder al componente transform. ¿Sí? Esa sería una forma. ¿Estamos? A ver si yo directamente también puedo acceder. Fíjense que si yo pongo GO, ¿sí?, también, GainObject tiene la propiedad transform. ¿Sí? No hace falta que use el método getComponent. Si yo quisiera acceder a otro componente, supongamos que dicen, quiero acceder al rigidBody, ¿sí?, de este GainObject. ¿Sí? Acá fuese, quiero acceder al rigidBody, ¿ok? Entonces acá sí tendría que decirle go.getComponent, quiero acceder al componente rigidBody de ese GainObject, ¿no? Tendría que hacerlo de esa forma. Pero el transform puedo accederlo directamente, no es necesario usar el getComponent, ¿ok? Transform, y acá sería, puedo hacerlo de las dos formas, punto transform. Perfecto. Bien ahí. Bueno, entonces, yo sé que cuando se ejecute el script del segundo cubo, ¿sí?, yo sé que cuando se ejecute, cuando aparezcan en escena estos dos cubos, ¿sí?, uno llamado origen y otro llamado mirón, se va a ejecutar de mirón, se van a ejecutar los scripts de los dos GainObject, ¿no? Y el script de mirón, puntualmente, va a tener referencia al cubo original, ¿sí?, y a su transform, ¿ok? ¿Y para qué necesito esto? Bueno, porque ahora lo que yo quiero hacer es hacer que mi GainObject, este mirón, rote mirando a original, ¿sí? Para hacer eso, lo primero que voy a hacer es crear un vector 3, ¿sí?, que va a representar una posición relativa entre los dos GainObjects. Para obtener la posición relativa, lo que voy a hacer es pedirle a origen la posición, ¿sí?, voy a obtener la posición del objeto que estoy mirando, menos la posición de este objeto. Form.position, esta es la posición de este objeto. De esta manera, obtengo lo que se llama una posición relativa. ¿Ok? Ahora, para hacer que rote, ¿sí?, yo, buscando la propiedad transform, form, del transform rotación, ¿sí?, en este caso le voy a cambiar de este objeto la rotación, por eso uso directamente transform. Yo uso transform en un script, me estoy refiriendo a la propiedad transform de este objeto, ¿no? Entonces, para hacer que rote mirando al otro, directamente de quaternium, basta con que invoque el método lookRotation. LookRotation, ¿sí? Y le paso por parámetro lo que espera lookRotation es un vector 3, ¿sí?, que sería el de la posición relativa. ¿Ah? Entonces, teniendo como referencia el transform del otro objeto, ¿ok?, puedo generar en el update permanentemente una posición relativa entre este objeto y el otro, dato que necesito para pasárselo por parámetro al lookRotation, ¿sí? El lookRotation lo que me devuelve es un quaternium. Este método lookRotation me devuelve un quaternium. Y la rotación, ¿sí?, de transform es un objeto de tipo quaternium. Así como la posición es un objeto de tipo vector 3, bueno,
la rotación es un elemento de tipo, un objeto de tipo cuaternio, ¿no? ¿Cómo podemos probar esto? Hay varias formas de probarlo. Pero una forma podría ser la siguiente. Es que armamos el script, por eso sí les puedo pasar esto. Esto está en el update, paso por código, por chat. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer, a ver, después de guardar el script, paremos acá el juego, pongamos la vista por 3, y aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esperen que se me borró, me parece. Me acaba de borrar un cubo. A ver. Nunca había grabado. Bueno, entonces, ejecutamos. Fíjense que cambié a la vista 2×3. Selecciono el cubo origen y lo muevo. Mirón, rota en la dirección a la que muevo el cubo origen, ¿no? Ahí está. Esto lo estoy moviendo yo en la escena, pero lo podría programar el script de origen para que se desplace, se mueva con el teclado, ¿no? Con el usuario. Además, para no hacer tanto código, ¿sí? Lo quería mostrar de esta grabación. Ahora vamos a probar algunos otros métodos, ¿sí? De rotación, ¿sí? Que tenemos. Por ejemplo, vamos a agregar acá otro GainObject, y vamos a poner otro cubo, ahí, ahí está. A este cubo le vamos a poner de nombre rotador. Perfecto. Supongamos que queremos hacer que este cubo gire sobre su propio eje, ¿sí? Simulando, por ejemplo, un movimiento de rotación. ¿Ok? Entonces, vamos a crearnos un script. Ustedes ya saben, abrir la carpeta script, nuevo script. Vamos a poner de nombre rotador. No nos vamos a olvidar, una vez que se genera el script, de asignar, ¿sí? El script rotador a nuestro cubo. Si selecciono el cubo, tiene el script asignado. Genial. Abramos el script. Perfecto. Bien. Bueno, supongamos que queremos hacer que nuestro cubo rote, ¿sí? Sobre el eje Y, por ejemplo. Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos tener, no sé, una variable de tipo vector 3, se llama dirección. ¿Sí? Bien. Y acá yo puedo crear, si quisiera que gire sobre el eje Y, ¿sí? Yo podría crear acá un vector 3, perdón, es un new vector 3, y recuerden que le damos valor 1 al eje que nosotros queremos al que queremos indicar la dirección, ¿no? Eso sería un grado sobre el eje Y. ¿Sí? Estamos poniendo valor 1, perdón, sobre el eje Y. ¿Sí? Otra forma de generar vectores con direcciones es la siguiente. Vector 3, ¿sí? Así como tenía, vamos a comentar porque si no me lo va a tomar, vector 3, así como tenía la constante 0, ¿sí? Uy, este teclado, tire. Estoy creando otra variable para usarla ahora en el momento, ¿no? Vector 3, punto. Así como tiene, esto está decirle, la constante 0, ¿sí? Para crear un vector con todos sus lados en 0, fíjense que tienen up, ¿sí? Equivale, ¿sí? Un vector 3 up, o movimiento hacia arriba, o dirección hacia arriba, equivale a tener un vector en donde tengo cambiada la velocidad, el valor de y, ¿sí? La dirección en y.
Si pongo down, ¿sí? Equivale al valor de ni en -1, cambia la dirección. ¿Sí? Lo mismo si pongo vector left, fíjense, equivale a tener un vector en donde cambio el valor de x a -1 y right, no sé si alcanzan a ver acá abajo, ¿sí? ¿Estamos? El vector en x, ¿sí? En 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá, tranquilamente, podría haber creado en lugar de hacer un new de vector 3, cambiando el valor de ni, seteando el valor de ni en 1, podría haber hecho un vector 3, punto, invocando la constante, la propiedad app. ¿Sí? El atributo app de vector 3 equivale a esto, a un vector cambiado el valor de x. Eso indica la dirección en la que quiero que se rote. Esto lo puedo ir cambiando, ustedes pueden modificar, ¿no? Y la velocidad. ¿Sí? Vamos a crearnos. Yo lo estoy poniendo por separado a esto para que quede más, más claro. Esto supongamos que sea la velocidad de rotación, ¿no? Vamos a suponer un valor flotante la rotación. Bueno, un valor, en este caso, literal, 20. ¿Ok? Bueno, para rotarlo, ¿sí? Nosotros queremos que ya cuando esté en escena, permanentemente esté rotando. Entonces, ¿sí? Vamos a utilizar este método. De transform, ¿sí? Transform tiene el método rotate, ¿sí? El método rotate. Tiene varios métodos. Este rotate lo puedo utilizar para rotar sobre mi propio eje, ¿no? ¿Qué espera este método? ¿Sí? Yo le puedo pasar la dirección directamente. Si no, le puedo pasar la dirección, ¿sí? La dirección por una velocidad, que es la que tenemos acá en la variable velocidad, y para que se haga de manera, este, de manera, ¿cómo podríamos decir? Que se repita la misma velocidad y el mismo movimiento en todos los fotogramas, ¿sí? Multiplicado por un delta time, ¿no? Time.delta time. Entonces, si yo le paso al rotate la dirección, la velocidad y el time delta, y un delta time, lo que voy a lograr es un movimiento en, eh, en la dirección del vector que le acabo de pasar, ¿no? Nosotros guardamos los cambios, nos vamos a escena, decimos play, fíjense, a ver, acá tengo rotador, ahí está, rotador está girando sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje Y, perdón, es su eje Y. A ver, cambiemos a que gire sobre el eje X. Venga acá. Si yo hubiese puesto públicas estas propiedades, las puedo setear directamente desde la escena, ¿no? Y después que tengo los valores que me gustan, que me sirven, los oculto, ¿no? Ahí le vamos a cambiar un poquito la velocidad. De 20 le vamos a poner 30. Guardo los cambios. Cambiamos el eje de rotación. No nos olvidamos de guardar los cambios. Y volvemos a ejecutar. Fíjense que ahí cambió el eje de rotación. ¿Sí? Esto depende de cómo yo haya puesto originalmente el objeto, ¿no? Por eso. Estaría girando sobre su eje X. ¿Sí? Sobre su eje X. Si ustedes observan acá a la derecha, en el ángulo de rotación, ¿no? Sobre el eje. Y vamos a dar el juego. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, ¿sí? Que además gire
¿sí? Además de tener un movimiento de rotación, ¿sí? Gire alrededor, por ejemplo, de origen. ¿Sí? Que gire alrededor del origen. Acá tengo un movimiento de rotación. Bueno, lo que quisiera es un movimiento de traslación, ¿sí? Un movimiento alrededor de nuestro gain object origen. ¿Cómo haría eso? Bien. Ahí yo pauso un ratito para que ustedes... Bien. Entonces, si queremos que nuestro rotador, además de hacer un movimiento de traslación, de rotación, haga un movimiento de traslación alrededor de, tomemos como referencia, como pivot, origen, ¿sí? Podríamos modificar el script de esta manera. Lo que necesitaríamos es tener referencia al otro gain object, ¿no? Es decir, que algo parecido a lo que hicimos hoy, y también necesito tener referencia a la posición del otro, ¿no? Vamos a referenciar acá transform de origen, ¿ok? Algo que habíamos hecho hoy sería lo siguiente. Podemos acceder al otro GainObject utilizando de GainObject el método findGainObject with tag. Queremos acceder o referenciar el que dice original, el que tiene el tag original. Perfecto. Y a la propiedad transform. ¿Sí? Tenemos de origen. Recuerden que puedo hacerlo de esta manera o directamente GainObject geo.transform y accedo también a la propiedad transform, ¿no? Ahora, ¿qué necesito para rotar alrededor de, eh, del GainObject que tiene el original? Bueno, puedo invocar de transform, así como tengo el método rotate, que generaría este, un movimiento de rotación eh, este, vamos a hacer un movimiento de traslación. El movimiento de traslación lo podríamos hacer con un rotate around, ¿no? A este método le vamos a pasar por un lado, ¿cuál es el pivot? ¿Cuál es el origen? ¿Sí? ¿En qué posición está el objeto alrededor del cual quiero girar, ¿no? Está en origen. Origen es nuestro transform, ¿sí? Es el transform, perdón, del otro cubo. Punto position, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿en qué dirección quiero que se mueva? Vamos a hacer que se mueva hacia arriba, a ver si me lo toma, que sería un vector 3. Yo puedo ir cambiando la dirección. Perfecto. La velocidad de rotación, de traslación, que puede ser la misma que yo puse acá o poner yo la constante, ¿no? Yo puedo decir, no, menos, digo, 20 valores. Le pongo la F, literal F a propósito, para que sepan que ahí va un flotante. Si no pongo nada, él lo va a parsear a flotante, lo va a castear a flotante, ¿no? Pero el valor que va acá de velocidad es un flotante, ¿no? Por el time delta time. Siempre recuerden multiplicarlo por el time delta time para que tenga un movimiento uniforme en todo el fotograma, durante toda la animación. Entonces, guardo los cambios, ¿sí? Entonces paso el vector pivot, paso la dirección en la que quiero que se mueva y la velocidad, ¿sí? Estos serían 3 parámetros aconsejables para nuestro rotate around. Veamos qué pasa y ponemos en funcionamiento todo esto. Observen que el cubo tiene un movimiento alrededor, un movimiento de rotación, porque le dejamos el rotate, y además un movimiento de traslación, ¿sí? Un movimiento de traslación alrededor de este objeto nuestro que es origen, ¿sí? Yo le voy a sacar el rotate y ahí probamos.
No olviden nunca de guardar los cambios en el script y probar. Con esto uno podría simular, puedo cambiar la dirección, ¿sí? Si no quiero que se mueva hacia arriba, que se mueva hacia abajo. Podría simular el movimiento de los planetas, ¿sí? Podría tener el Sol como centro, que todos los planetas giren alrededor del Sol, y a su vez cada uno de ellos tenga su propio movimiento este, de rotación, ¿no? Basados en estos métodos, ahora queremos construir lo siguiente, ¿sí? Vamos a pedir un nuevo proyecto, ¿sí? Y vamos a ir trabajando con una actividad. Bien. En un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a tratar de hacer esta actividad. Observen que en escena tenemos una esfera y dos cilindros que simulan los cañones de una escopeta, ¿no? Entonces la idea es que moviendo o desplazando la esfera, ¿sí? Estos cilindros la sigan, esta escopeta siga el movimiento de, de la esfera, ¿sí? La esfera podría ser un blanco, ¿no? En este caso pusimos una esfera. Evidentemente, ¿sí? Acá, ¿qué método es el que estamos usando para lograr que el cañón siga a la esfera? El look at, El, el look at, el loop al lado, el loop rotation, look exactamente, el loop rotation, perdón. rotation, exactamente. Estamos usando, valiéndonos de ese método, ¿sí? Y podríamos usar, Nacho, ¿sí? Podríamos usar el rayo, ¿sí? Una vez que movemos, podríamos usar, por ejemplo, algo parecido al rayo para que, bueno, en este caso, eh, no sé, si quiero capturar el puntero del mouse en la pantalla, para que cuando haga clic dispare, ¿sí? Desde, salga una bala desde esta escopeta al blanco que yo apunte con el mouse, sí podría usar un rayo, ¿no? Si no, directamente podría tirar algo, aplicando el add force, ¿sí? No lo tengo acá, no está acá, después puede ser un trabajo adicional, ¿sí? Una bala que cuando pulse una determinada tecla salga, pero ya tengo la dirección. ¿Qué dirección? La dirección donde está el blanco. Podría ser, ¿sí? No haría falta el rayo en este caso. Si no va a ir en la dirección en la que apunte con el mouse, ¿no? Porque acá lo estoy desplazando con el teclado. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Que armen una escena, ¿sí? En donde se vea esto, ¿sí? Una esfera atrás y más cerca de la cámara la escopeta, ¿no? En este caso, se me ocurrió a mí, ¿sí? Ustedes seguramente lo van a hacer mejor, esto. La esfera, bueno, le puse un material, el color que ustedes quieran, y creé un GameObject vacío. Primero puse los dos cilindros, los roté, los acomodé, los enfoqué, ¿sí? Y luego los agrupé en un GameObject vacío, ¿sí? Que le puse de nombre cañón, ¿ok? ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes armen la escena, ahí continuamos. Ustedes me dicen, continuamos, ¿ok? Ahí, pausa. Voy a dar acá, perfecto. Bien, Perdón, tenemos armada la escena. sí, Tenemos armada la escena. Vamos a concentrarnos en un script para tu bola, ¿sí? Para la esfera, que lo puedas mover de izquierda a derecha usando el teclado, o la flecha izquierda y la flecha derecha, ¿sí? sí, sí. Eso, Entonces eso, veo que perdón, ya generaste los scripts. sí, ese estaba haciendo, pero ahí le voy a dar play para mostrar. Ahí le puse para izquierda y derecha, pero se mueve muy rápido la Bueno, bola. porque en ese caso, seguramente, ahí vamos a ver ahora cómo lo moviste, ¿sí? Entonces, Sí, para ubicar a tus compañeros, lo siguiente. Vos creaste un script llamado ball,
que se lo asignaste a la esfera, a bol. ¿Sí? Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, algo que también adelantaste es ponerle un tag, ¿sí? A la esfera. La esfera tiene el script ball y tiene un tag. El tag es para después usarlo desde el script de la escopeta, ¿cierto? En este caso usted, vamos a la pelota primero. Abramos el script. Le bajé, le puse, ahí le bajé, no, pero hay algo que no está bien. Por ahí está bien, la velocidad. Pero bueno, ahí lo vamos a analizar. No estamos viendo el script, ¿eh? Si se lo está abriendo en otra ventana. Ah, ahí, a ver. Eh, Paul. Ahí, ahí se ve. Bien, ahí se ve perfecto. Entonces, la esfera solamente quiero moverla. Perfecto. Fíjate acá la dirección, ¿sí? La dirección, este dato, si es un vector, ¿sí? Si es un vector 3, eh, Ujú. es un... A ver, si vos lo pones así suelto, son 3 parámetros, que no es un vector 3. Ahí tendrías que hacer un new de vector 3. ¿Se entiende? Ah, ajá. ¿Está? Acá tendría que ser un new de vector 3. Si no, Ujú. podés hacer Sí. esto. Ahí es a la izquierda. Entonces, reemplazá esos 3 valores que pusiste ahí, o hago un new de vector 3, o hace un vector 3.left para que sea para la izquierda. Vamos a ver si esa Ujú. dirección, ¿sí? Para la izquierda. No lo multipliquemos, no lo multipliques por una velocidad. Ahí está. Eso, cambia tranquilo vos ahí, directamente por el delta time. ¿Sí? O está bien, está bien, está bien. Multiplícalo por la velocidad. Multiplícalo por la velocidad. Sí, sí, multiplícalo por la velocidad, como habíamos visto. Está bien, y por el delta time. Algo importante también es que acá en este caso se va a desplazar utilizando las teclas A y D. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos desplazarlo con las flechas izquierda o derecha, en el K-Code elegís, ¿no? Arrow left o arrow si querés usar las flechas. Fíjate que tenés punto, tenés left arrow, en lugar de punto A, minúscula, left arrow y el otro sería el derecha, ¿no? Bien, veamos si está bien rotado el objeto, entonces bien ubicado la esfera, entonces cuando lo muevas, si responde, si no, cambiarle el orden. ¿Sí? Vamos a ver si se Ahí, mueve en ahí- lo que ahí esperamos. estoy compartiendo la pantalla de Unity, no. No, no estás compartiendo la pantalla. Cuando compartís pantalla, decirle compartir todo, entonces vemos. O no sé si tenés dos monitores y a lo mejor Mm, a ver ahí. Eh, ahí se ve. ahí lo vemos. Listo. A ver. Acuérdate que son No, las flechas izquierda y derecha del teclado. sí, pero no sé por qué no me Para que guardé. Sí. andate al Ahí, script de escopeta, capaz puede ser que sea eso también que está dando problemas. Ah, eh, ahí. ¿Va funcionando? ¿Por qué?
Eh, está asignado. Lo tiene, ¿no? Al script. Cambiar el Sí, método de getKey por getKeyDown. En el input, sí, a ver. Aquí está. Down. Ah, no sé qué le había hecho. No, ahí no se ve la pantalla. no. Estamos viendo Unity, estamos viendo Unity. Sí. Eh, no, ahí no está andando. Y eh, Mostrarnos el script de nuevo, por favor, porque a lo mejor es algo que se nos está pasando ahí. Tienes tu... yo Ah, perdón, le había envelope. cambiado, le había puesto recién como no mandaba flechitas, probé de vuelta a ponerle A y D, pero Claro. no. No, cambiarle la velocidad arriba, ponerle 20, por ejemplo, Ah, en lugar de claro, claro. un valor más grande. Como yo se lo había bajado. Claro, ahí va, eso es. Se lo había bajado muchísimo porque no sé por qué se me iba de la. A ver ahora. Eh, aquí digamos. Ahí está. Uh. Ah, no, porque el key down capaz que me lo tomo una sola vez. Claro, tengo que moverlo. Perdón, le tengo que sacar Sí, le tengo que poner get key, me parece solamente. claro, porque el key down es cuando apretáis y soltás. Claro, eh, ahí se lo estoy cambiando. Si pones Eh, el get key, lo tenés apretado y se mueve. lo toma como continuo, sí, claro. A ver, ahí debería andar. Bueno, lo dejé en A y D. Está bien, Eh, ahí va, ahí está. Ahí se está bien. moviendo. Bueno, ahora, te diste cuenta que vos ahora, desde escopeta, necesitas tener referencia a ese GainObject, ¿cierto? Sí, Que tiene como tag ball. Entonces ahora sí, abramos eh, lo, el escopeta, exactamente, el script de escopeta. uy, ahí lo comparto. Todavía no aprendo a compartir Deja todo. de compartir, deja de Ahí está, compartir, mira, dejo de compartir. eso. Y ahora cuando vuelves a decirle compartir, decís compartir. Bueno, acá eh, está bien. A ver, espera. Tenemos ball va a ser nuestro GainObject, ¿no? El GainObject, find GainObject with tag, perfecto, con ball. ¿Está bien escrito? Fíjate si está así en minúscula también el tag, Ah, a ver, creo que sí, pero me fijo ya. Sí, sí, ¿sí? está. Find GainObject with tag, perfecto, ball. Entonces ahora accedete a la propiedad transform, ¿sí? E inicializa la variable go con el transform de este ball. Ujú. Perfecto. Bien. Entonces ahora, en el update, podés crearte tu vector 3 que va a ser la posición relativa. Ujú. Ahí me falta una variable entonces o no, o es transform, digamos, No, es directamente transform. ahí eh, créate una variable local, vector 3. Créate una variable local, ahí vector 3. Con, eco, qué sé yo, posición como- relativa o relativo, poner. Está bien lo que estás haciendo. ah, Pero no le hagas renew de vector 3. bien. Este tipo vector 3, que se llame posición relativa, por ejemplo, y la inicializás de esta forma. En lugar de hacer un new de vector 3, ¿sí? Ujú. La posición relativa va a ser igual a Ah, del loop, vector ball, todavía no hacemos el loop rotation. Ball.position, perdón, es go, se llama tu,
tu transform es go. Go.position. ¿Sí? Entonces ahí tengo la posición de la pelota menos, para sacar la posición relativa es menos la posición de la escopeta, ¿no? Por eso es transform.position. Ahora sí, le vamos a modificar el rotation de este objeto, la transform.rotation. Eh, Sí, sí, ah, sí vas bien. De este objeto le modificamos la rotación, que va a ser igual a, y a la rotación vamos a generarla, vamos a generar un quaternium de esta manera. Quaternium punto, invocando el método quaternium, el método loop rotation. ¿Sí? Y sí, a ese método usted le tiene que pasar por parámetro la posición relativa. ujú. Perfecto. Ahí debería andar, Entonces, ¿no? ahí debería andar. A ver. eh, No te olvides de guardar los cambios, porque viste que... sí, Julio, hola, 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 hola. Hola, ¿me escuchan ustedes? Ah, se le cortó Julio. Bueno, sí, es que se le... Ahí, entonces, ahí cuando desplazábamos la esfera, ¿sí? Notamos que eh, cuando la esfera llega a un valor de x a 19 o valor de x menos 6, es como que empezamos a ver la parte de atrás de cilindros y quedaría feo, ¿no? Entonces, le decía a Carlos que podemos restringir esto desde el script. ¿Mm? Entonces, en el script tendríamos que decirle que haga estas dos cosas si el valor de x eh, no es menor a menos 6 o el valor de x no es mayor a 19, ¿no? Eso. Entonces, si el valor de x, ¿cómo accedo al valor de x? Echo. Position, sí señor. Punto x, sí señor. Si ese valor de x es menor a 6, menor a menos 6, en realidad menos 6, si es más chico que menos 6, no debería hacer nada, ¿no? O si el valor de x es mayor a 19, tampoco debería hacer nada. Al revés, eco. Mayor a 20 no debería hacer nada. O a 19, eco. Entonces, si vos decís, bueno, pero que lo haga si no es menor a menos 6 o no es mayor a 20, podés negar eso. ¿Sí? Si vos querés meter esto adentro del if, podés decir, eh, sí, sí, pero vas a tener que poner entre paréntesis la condición. Eh, esa condición, esa primera condición, entre paréntesis, y la negás. Sí, señor. Y la segunda condición, la segunda expresión lógica, entre paréntesis, y la nega. Porque si no, ahí va a negar el x, y x no es un booleano. Ahí está. Entonces, por decir, si no pasa eso, si no pasa que el valor de x sea menor a 6 o que el valor de x sea mayor a 20, si no pasa eso, movelo. Entonces, como que restringís ahí el desplazamiento de la esfera.
compile. Sigue moviéndolo. Siguió en movimiento, pero profe, si está hablando no le escucho. El origen es la bola. Tenemos que chequear la posición de la bola, que es origen, perdón. Ahí es origen.transform.position. Claro, pues si ponemos transform, nos estamos refiriendo a la escopeta. ¿Sí? Claro, es de la posición de la pelota. Ahí está. Ahora sí, debería funcionar. Bueno, la tercera, la cuarta, la quinta, no la siguiente. Primera posición. Ahí está. La esfera sigue yéndose, pero la escopeta deja de girar. ¿Sí?
El problema es que después no vuelve. Cuando vuelve la pelota. Ah, sí, sí, sí. Ahí Bueno. está. Pasa que estaba en -6, fíjate la posición de él. Claro, me había ido muy, muy para el otro costado. Es verdad. Y si quisiera parar la bola también junto con la escopeta, ¿se podría, profe? Y bueno, tendrías que ponerle la condición en el script de la bola, que es, por más que pulse las teclas, si no, si los valores de X y no están dentro de los parámetros, no haga el translate, ¿sí? No, no haga esto. ¿Tá? Que no se traslade si el valor de X, ¿sí? Podés ponerlo dentro de 6. Dentro de 6, después de la llave, ahí. Obvio que, ojo que acá ya no es origen, es transform directamente, porque te querés referir. ¿Sí? Entonces, si pulsó la flecha para la derecha, para la izquierda o la A, bien. Viene acá y chequea, che, la posición de X no es menor a 6, ¿no? Y tampoco es mayor a 19, entonces me traslado. Eh, Acá lograste tampoco la bola, y usás transform solo porque es el del objeto en el que está este script, que no es la espera. Bueno, ahí, una vez que mientras los vas probando, después voy a dar qué tienen que hacer, cuál es la actividad. ¿Dejo de compartir, profe? Ahí te quedó en el segundo if y en el primero te quedó un punto transform. En la 26 y en la 19, en la línea 19, que te estén punto. Y ahí se deja de mover todo. ¿Sí? Ujú. Sí. No, que sí no me deja volver atrás. O sea, no me. Se congela completamente. Ya, está bien, bueno, porque quedó ahí y ya no te Claro, deja. ya superó los límites. Ujú. ¿Cómo? Superó los Claro. Lo que podrías hacer es que cuando supere los límites, límites. la vuelva eh, el transform. Está bien, déjalo así y ponelo, hacerle dentro del if un transform -5. En X ponerle -5, por ejemplo. Seteale vos el valor de X para que te vuelva a caer adentro del margen, podría ser una vez. Bien. Bueno, ahí les comento, yo ahí dejo de compartir, vos anda probando, ¿sí? Chequen todas las variantes que crean por todo internet, perdón. Bueno, se les ha activado, ahí te saco de compartir, se les ha activado, se ha activado una actividad 5, ¿sí? Que tiene el paso a paso para construir lo que hemos estado haciendo ahora. Una, ¿ok? Información acerca de los principales métodos de Quaternium. Y al final está el desafío, ¿sí? Eh, Dice, primero averiguar sobre el método Transform Rotate Around, ya lo hemos probado, ¿sí? Entonces, tienen que crear en un nuevo proyecto una vista del sistema solar, ¿ok? Usen materiales, perdón, para armar
el fondo del universo, bueno, y reconstruir el sistema solar, ¿no? El Sol y los planetas que orbiten alrededor del Sol en un movimiento de traslación y eh, los planetas con sus movimientos de rotación. ¿Ok? Pónganle texturas a los planetas para hacerlo más. Entonces, la actividad 5 propone, ¿sí? Vuelvo a repetir, al finalizar un desafío dijimos, averiguar primero acerca del método transform, que es el método rotate around, ya lo hemos probado en clase, así que sabemos cómo se comporta. Entonces tienen que crear un proyecto emulando el sistema solar, ¿no? Entonces pongan una imagen de fondo a la escena para que simule, sea lo más realista el universo, y pónganle texturas, ¿sí? Materiales y texturas, en lugar de colores, a los planetas, ¿no? Entonces que los planetas, el Sol, tenga su movimiento de rotación, los planetas podrían tener su movimiento, que tengan su movimiento de traslación alrededor del Sol y su movimiento de rotación. ¿Sí? Háganlo lo más realista posible. ¿Ah? Me conformo con que tengan el Sol, la Tierra y la Luna como satélite. Si agregan todo lo demás, genial. ¿Sí? Bien, si no me conformo con Sol, Tierra y satélite Luna. Bien. Tienen